Eva, te tengo un tema. Y esto sería la parte 3 en continuación, ¿verdad? De lo que estamos estudiando bajo el tema Entendimos el sacrificio de Jesús. Y esto es explicando, ¿verdad? Lo que sucedió, lo que Jesús enseñó, mostró, hizo durante su última semana de vida, ¿verdad? Antes de la crucifixión, que fue la muerte de Jesús. Hoy vamos entonces a tocar lo que es el tema de el evento donde Jesús limpia el templo. Y pues quería, ¿verdad?, que continuaras ahí comenzando con la lectura bíblica. Amén, amén. Sí, aunque sabemos que en los diferentes evangelios pues se habla de este acontecimiento, nos vamos a enfocar en lo que dice el libro de Lucas. Okay. Sabemos, ¿verdad?, que todo el evangelio tiene su interpretación, pero nosotros pues nos vamos a enfocar en lo que dice Lucas. Okay. El evangelio según San Lucas, y vamos para el capítulo 19, versículo 45 y 46. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso, ¿verdad?, es cuando Jesús, después de que Jesús se baja del pollino, de la entrada triunfal, que lo recibieron, ¿verdad?, con alabanza, júbilo y todo eso. Sí. Jesús, cuando se baja del pollino, pues entra al templo. Cuando entra al templo, pues se encuentra con ese comercio, ¿verdad?, que había allí, y Jesús comienza y volca las mesas y echa fuera los cambistas y sacan los animales y todo mercaderes eso. Y todo eso. Sí, entonces, pero a mí me sorprende algo, Angélica, que buscando, ¿verdad?, información en esto, me sorprende que es la segunda vez que Jesús hizo esto. Correcto. Y cuando nos vamos al libro del Evangelio según San Juan, capítulo 2, ¿verdad?, Sí. podemos encontrar un suceso que aconteció poquito después del milagro que Jesús hizo en la boda de Caná de Galilea, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor, y además quiero añadir que es la primera vez, su comienzo ministerial. Su comienzo ministerial es la primera vez en el capítulo de Juan, cuando Jesús predice su muerte. Okay. Es interesante lo que uno encuentra en la palabra, cuando se dedica a buscarla y a leerla, ¿no? Dice capítulo 2 de Juan, versículo, ¿verdad? Perdón, versículo 13 en adelante, dice, perdón, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron a sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Y mira, aquí cuando Jesús dice por primera vez la muerte que le iba a pasar. Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mira qué interesante es. En el principio de su ministerio, ya Jesús sabe lo que iba a pasar. Y eso me sorprende porque yo tenía una visión y yo aprendo también de esto. Claro. O sea, para eso estamos, para eso es la palabra. Entonces nosotros decimos o tenemos la percepción de que el acontecimiento cuando Jesús hace el azote es en este suceso, cuando Jesús entra al templo después de la entrada triunfal de Jerusalén, y no es así. Okay. La Biblia me demostró, la Biblia me registra que no es ese que fueron eventos diferentes, sí, sucesos diferentes. Exacto, Jesús lo hizo al principio de su ministerio y lo está haciendo al final. En otras palabras, está reafirmando que la casa de Dios es santa y que Él lo ve con seriedad. La casa no es como ahora que dice que el templo es simbólico. Sí. Cuando uno le dedica algo a Dios, ya no es simbólico, aunque sea una estructura de reunión de los santos, donde se reúnen sus santos, la iglesia. Pues la Biblia dice que la iglesia son los santos del Señor. Cuando tú le levantas esa estructura al Señor y tú se la dedicas a Él, ya toma un papel diferente. No importa si es el siglo I o si es el 2026. No importa. Jesús toma eso, Dios toma eso con seriedad y hace pacto con nosotros. Y para mí es curioso, yo tampoco lo había visto de esta manera. Yo pensaba que ambos relatos formaban el mismo, y no, ahora es que vengo a aprender y a darme cuenta que es que Jesús lo hizo al principio de su ministerio, pero también limpió, ¿verdad?, el templo por segunda vez al final de su ministerio. Lo acabo de aprender ahora. Pero me parece medio curioso, ¿verdad?, la forma, voy a utilizar la palabra testaruda, de los judíos en aquel tiempo, que no se diferencia mucho a nosotros hoy día, de hecho, en que si ya Jesús lo hizo una vez, limpió esa casa una vez, y ellos vuelven a hacer lo mismo, y Él vuelve otra vez a sacarle toda esa mercadería, ¿verdad?, todo lo que allí se vendía para los holocaustos. Y yo digo, wow, una vez como que no era suficiente para ellos, ¿verdad? Es que, Angélica, yo pienso, mira, imagina ahora la mente, yo me imagino cuando Jesús tenía 12 años, ¿verdad?, cuando hizo los estudiosos, más o menos que la edad que se le perdió a José y a María. Sí. ¿Verdad? Por decirlo así. Sí. Pues fue para la misma fecha.
fue para la semana esa de la Pascua. Pues todo el pueblo de Israel, todos los judíos se congregaban ahí para ofrecer el holocausto, ¿verdad? Y todos los rituales que ellos hacían. Y Jesús estaba allí. Yo me imagino que ese niño de 12 años tuvo que haber visto eso también. Porque eso yo me imagino que no pasó ahí. Eso venía de tiempo. Sí. De tiempo. Y muchas veces nosotros creemos que hacemos una cosa y como no sucede nada, está bien. Y no es así. Okay. No es así. No porque tú lo hagas costumbre, es correcto, no. La costumbre y Dios no van de la mano. La costumbre, porque ahora nosotros decimos que la costumbre justifica ciertas cosas. No. O que siempre se ha hecho así, ¿cuál es el problema si siempre se ha hecho? O sea, Sí. y ahí estamos hablando de costumbres. Sí, eso son costumbres. Costumbres o malas costumbres. Y la costumbre es del mundo. Dios no es costumbre, Dios es Dios, Dios es santo, punto. Ya. El punto de esto, Angélica, es que Jesús cuando niño lo puede hacer, él no lo hace como mismo, no tiene la fuerza. Obvio, era un niño de 10 años, ¿sabes? No. Y aunque yo entiendo que David a los 17 años tumbó al gigante, pero eso no iba a pasar, eso no es lo que estaba escrito, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos pone a pensar nosotros en estos tiempos que si nosotros estamos igual o somos diferentes al pueblo de Dios. El pueblo de Dios llamado Israel, que es la nación, es el pueblo de Dios escogida. Amén. ¿Sabes? Por promesa. Amén. Eso, el que te diga a ti que eso cambió, mi hermano, está bien, más si no. O que no es el mismo Sí, de la sí, Biblia, sí, no. Sí, porque como si Dios cambiara, Dios no cambia, tiene sobra variación. No, Eso dice la palabra del Señor. Si no, mira, pregúntale a Chávez, cuando maldijo el pueblo de Israel, que no duró ni 3 meses con cáncer. Y en la boca le dio. Sí. Con Imagínate. la misma boca que maldijo la nación de Israel, con esa misma boca. Porque hay una promesa que Dios le dijo, el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Y esa promesa no Y caduca. no caduca, porque Israel, la nación de Israel, el pueblo de Israel, ese puñito de tierra, ese territorio chiquitito, rodeado de todos esos enemigos, ese es el pueblo de Dios, escogido por promesa, la promesa que le hizo Abraham, Así es. ¿verdad? Que la sostiene hasta el día de hoy. Y nosotros que somos la iglesia de Cristo, que somos injertados y venimos siendo pueblo, ¿verdad? Sí, por la gracia, por la sangre de Cristo, pues lo aceptamos y somos la iglesia, el pueblo escogido, nación santa, como dice el libro de primera de Pedro. Exacto. ¿Sabes? Es diferente nosotros al pueblo de Israel porque ellos tienen la promesa. No es que todos se vayan a salvar, yo no estoy diciendo eso. Exacto. La Biblia no registra eso. No. Pero es el pueblo que tiene la promesa. Así es. Y eso hay que respetarlo y debemos. La Biblia nos exhorta a orar por Israel. Amén. Entonces muchas iglesias oran por todos sus enemigos, Marco, por Israel. Bueno, por Israel. Es algo bien loco. Sí, algo así. Y eso pasa hoy. Sí, Digo, sí, el que no está claro, lo que es Israel, porque Exacto. hay iglesias que están claras. Exacto. Por ahí otras iglesias, otros pastores que tienen la mente volada. Sí. O sea, son tan misericordiosos que están orando por el diablo para que no destruya Israel. Israel viene siendo el malo. Para ellos sí. Para ellos sí, pero no, jamás Dios nos libre de eso, ¿sabes? Y retomando, ¿verdad? La lectura, yo quería que explicaras, ¿verdad? Lo más que tú pudieras, el concepto de eso que Jesús llamó como el celo, que él sentía ese celo por su casa, Sí, por la casa de oración. Quisiera que me explicaras qué es eso, o por lo menos cómo se siente eso, porque es que hoy día, bajo ese argumento de celos, también vemos cosas que tampoco deberían suceder, y pues me gustaría un poquito más de claridad en el tema. ¿Qué es eso del celo? Cuando la Biblia habla del celo, muchas veces yo también lo he escuchado, que hablan de la ira santa de Jesús. Como un coraje santo, una ira santa, así es que lo definen mucho. Sí, así lo definen mucho, pero el celo lo que se refiere es que lo que él se encontró ahí, la corrupción, la venta, el negocio, que estaba todo fuera de contexto para lo que es el templo, lo sagrado de Dios, la casa del Padre, la casa de mi Padre será casa de oración, vosotros hacéis cuadra de ladrones. Entonces Jesús le está diciendo a esa gente, esto aquí, donde están estos muros, para acá, esto es el templo de mi Padre. Es parte, claro, de su casa. Aunque estaba en los atrios, estaba en las esquinas, estaba afuera, estaban fuera, no estaban dentro, las esquinas. ¿Sabes? Aún eso es templo de casa de mi Padre. Entonces, cuando él ve eso y él ve todo ese montón de gente lucrándose. Sí, puede ser el problema, que se lucraban. Sí, porque habían personas que compraban sus animales para ofrecerse holocausto. Y hay un punto muy interesante en esto, ¿verdad? Porque se supone que cuando el pueblo le presentaba holocausto al Señor, tenía que ser un animal sano, un animal lo mejor que tuviera. O sea, ¿quién nos dice a nosotros que esos animales eran lo mejor que tenían esas personas? Sí, que no podían tener imperfecciones ni nada de eso. Eso es lo que estipulaba la ley. Sí, pero lo vendían allí, pues está bien, esos asuntos de ellos. Ajá. Esos asuntos de ellos, pero cuando vemos entonces el celo de Jesús, ¿verdad? Que cuando él volca las mesas y saca a los cambistas y los animales, pues mira, le está diciendo, mira, usted es un montón de corruptos, están formando lucro de la casa de mi Padre, y eso le dolió, porque es un lugar santo, porque Dios es santo. Y eso nos hace preguntar qué diferencia hay entre el pueblo de Israel en esos tiempos, los tiempos de Jesús, a la iglesia de Jesucristo de hoy día. ¿No hacemos lo mismo? Buena pregunta. ¿No hacemos lo mismo? Yo creo que sí. Muchos lo hacen, otros no. No podemos decir que sean todos, pero sí se puede decir que muchos sí. Ahora, te digo una cosa, si configuramos todos lo hacen, los concilios, todos se hacen millonarios y la iglesia sigue pobre. Esa es la realidad. Es la realidad. Así que todos se están lucrando de las ofrendas y los diezmos de la congregación.
Al que le caiga el sello, que se lo ponga, ¿verdad? Y eso es el celo del Señor. Bien. Entonces, ahora, el celo del Señor es como una corrección. Una corrección, sí, una corrección para esas personas que están haciendo corrupción, robando y lucrándose del lugar santo, de lo que es la iglesia y el templo. Porque el templo es una estructura. Sí. Vuelvo y te repito, pero cuando tú le dedicaste esa estructura al Señor, a la dedicación, a exponer su palabra, a la oración, a la alabanza, Dios lo toma en serio. Pero cuando tú te comienzas a salir de ahí, ya viene siendo lucro. Okay. Y eso a Dios no le agrada, y está estipulado así, la palabra lo dice. Jesús lo hizo al principio y lo hizo al final. Yo no sé si es el mismo Jesús que ellos predican, que yo estoy hablando, pero yo creo que es el mismo. De la Biblia, pues Jesús sí. bíblico, el que ellos lo están hablando, el histórico, ¿verdad? Que aquí están hablando de la historia, los sucesos, la última semana de Jesús en la tierra. Sí. Pues ese Jesús histórico, pues se sintió serio y volcó las mesas y sacó todos esos buscones del templo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Vienen los fariseos, como siempre, a querer justificar. Sí, para que les tumbe el kiosco. Sí, porque ellos ganaban de eso, o sea, eso era un acuerdo, o sea, un acuerdo. Entonces, vienen y le dicen, pero ven acá que el Señor tú nos da para hacer autoridad, esto. sí, ¿Qué autoridad tú tienes? ¿Verdad? Y es interesante esa palabra que tú acabas de decir, porque en el libro de Juan, capítulo 2, leímos que Jesús le contestó: ustedes, fariseos, ustedes religiosos, sacerdotes, escribas, saduceos, ustedes derribarán este templo dedicándose a su cuerpo y en 3 días yo lo voy a levantar. Sí. Él mira la diferencia de la primera a este acontecimiento que vamos a leer en el libro del Señor. Sí, entre Juan 2 y Lucas 19. Exactamente. Y es cuando Jesús le dice, pues perdón, se me fue aquí, que el abanico me mueve las páginas con esto, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? Dice capítulo 20 de Lucas. Capítulo 20 de Lucas dice: sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo la anunciación del evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Vinieron, como quien dice, la plana mayor. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Mira la respuesta de Jesús, esta me encanta. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese, ¿verdad? O sea, esa gente le respondía a eso. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Se la devolvió. Wow. Se la devolvió de una manera magistral. Sí. Ustedes no saben, pues yo tampoco. Exacto. Porque es que aquí es donde vemos la justificación. Sí. Aquí es donde vemos, y eso sucederá hoy, Angélica. Sí. ¿Sucederá en estos tiempos? O no sé, ¿verdad? No me estoy inventando. Se ha visto. Sí, porque queremos justificar, entonces queremos hacernos más sabios que Dios. Y claro, nosotros podemos engañar al pastor, que nosotros no leemos la mente. O sea, nosotros no conocemos la mente. Pero Jesús la conoce. Y las intenciones del corazón, del por qué, realmente. Entonces, pues, no hay justificación. Por eso cuando yo escucho, en estos tiempos, Angélica, lamentablemente vemos una iglesia que a ver de estar creciendo, está menguando. Y no mengua para bien, está menguando para mal. Que si menguáramos para que Cristo crezca, está bien. Claro. Eso es lo que se supone que pasa. Exacto. Pero estamos menguando en cuestión de la fe, en cuestión de lo santo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando queremos justificar nuestras conductas y nuestra forma de vivir, que sabemos sí. que no es correcto, porque lo sabemos. Vamos, así es. Vamos. Así es. Tú sabes cuando uno está, tú sabes cuando tú estás mal. Así es. ¿Sabes? Entonces, pero como nos han hecho, como donde estamos, nos dicen que eso está bien, que Dios es cardiólogo, que solamente ve tu corazón, pues tú te agarras a eso porque es lo que tú quieres escuchar y no te estás dando cuenta que te está yendo para el camino incorrecto y no es el camino que te lleva a la luz eterna, que es Cristo Jesús. Así es. Pero esa es tu decisión. Sí. Dios no te obliga, yo tampoco te puedo obligar. Así es. Pero sí te lo tengo que decir. Te estás engañando y estás viviendo una mentira que a ti te gusta que te mientan. Así es, que te conviene escuchar. Sí, exacto. Y eso es lo que pasa. Y les conviene porque si no, porque conllevaría entonces a no morir al yo. Y el yo de nosotros tiene que morir. Así es. El yo, es que yo tengo que morir. Yeah. Por eso la palabra, mira, el primer mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Con todo. Dios no te pide un canto o un pedazo, no te pide un 50, ni un 60, ni un 70, ni un 99 ni siquiera. Te pide un 100%. Así es. Con todo. Tu mente, tu alma y tu corazón. Así que se ama, así como Él dice que debemos amar. Pero hoy día nos están enseñando que no es así. Así es. Y ahora te toca a ti, tú que estás escuchando, cómo tú quieres servirle y amar a Dios. Esa es tu decisión. Porque la Biblia tú la tienes, el Espíritu Santo ya lo tenemos. Cuando Jesús dice la palabra, que cuando Jesús sopló sobre sus discípulos y dijo: recibí el Espíritu Santo, sopló. ¿Sí? ¿Verdad? Reciban el Espíritu Santo. O sea,
Ese mismo Espíritu Santo lo tienes tú, lo tengo yo y lo tiene todo aquel que confesó a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Hay que buscarlo, hay que conocerlo, hay que dedicarle tiempo y hay que leer palabra de Dios. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles donde todo se justifica, donde le dicen qué autoridad tú tienes para hacer estas cosas. Yo no tengo ninguna autoridad. Como hoy se usa mucho la palabra esa, usa mucho la feminista, Dios mío, como si tuvieran poder. Empoderadas, sí. Que están empoderadas todo el tiempo y para todo. Y eso lo que significa es que tú tienes un poder, yo no tengo poder ninguno. No. O sea, eso es empoderamiento. Sí. O sea, yo no tengo poder ninguno. O sea, el poder lo tiene el Espíritu Santo que está sobre mí. Él es el que tiene el poder. Es como básicamente le estaban diciendo a Jesús en ese momento, ¿quién eres tú? Sí, ¿quién eres tú? Wow, qué fuerte. Porque no querían aceptarlo. O sea, los fariseos no aceptan y así pasa cuando llega un hombre o una mujer llena del poder de Dios. Que comienza a crecer y Dios comienza a poner en alta y muchas veces choca con la misma congregación, choca con el pastor de la congregación, porque tu mentalidad, tu dirección va diferente a la que él quiere proyectar o a la que ellos quieren que lleve. Okay. Y la dirección del cristiano, la dirección del cristiano es a la vida eterna en Cristo Jesús. Así es. Y la palabra registra cómo se llega a la vida eterna a través de Jesús, claro está, con arrepentimiento y de una vida consagrada para el Señor. Y Dios lo conoce todo. Y cuando se levantan personas así, dice, pero mira quién es este que llegó antes y ya se cree. Sí, ya se cree que. Se cree Gigi Ávila de estos tiempos. Sí. O se cree Pablo, ¿para qué se cree ese? Delante de Dios todos somos iguales, y es cierto. Ese hombre y mujer de Dios sabe que delante de Dios todos somos iguales. Aún el drogadicto, aún el alcohólico, Así es. aún el asesino, nosotros sabemos que ante los ojos de Dios todos somos iguales. La diferencia es que si tú lo reconoces, tú vienes siendo hijo de Dios y dejas de ser criatura de Dios. Así es. Son dos cosas bien diferentes. Todos somos criaturas de Dios hasta que venimos al Padre en el nombre de Jesús y venimos a ser hijos de Dios. Amén. Y es lo diferente, pero muchos no lo quieren aceptar. Pero nada, Jesús dijo que estos tiempos iba a pasar. Así es, esto es bíblico. Él lo dijo. Y se iban perseguidos a causa de mi nombre. Y se cumplió una vez más. Es que todo lo que Dios dice se cumple. Bien, ahora, mira, hay una parte en este capítulo 20 de Lucas, ¿sí?, que me llama la atención. Y es cuando Jesús le hace una parábola en el capítulo 20, versículo 17 de Lucas. Dice, vamos a leerlo completo, vamos a leer esa parábola completa. ¿Desde el 9? Sí, desde el versículo 9 en adelante. Okay. Vamos a leer esa parábola completa, porque es que me interesa esta parábola. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, escuchen bien, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. No sé, me suena a Iglesia y Cristo. Okay. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Los pastores rectos. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos, a este también golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Mira cuántas oportunidades le da. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. No suena a Cristo. Así es. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Uy. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Dice Jesús, le hace esta pregunta, ¿qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, desmenuzará. A mí me llama la atención en esta lectura cuando Jesús está haciendo la parábola esta de los labradores malvados. Ajá. Que el pueblo está escuchando y la reacción inmediata del pueblo fue Dios nos libre. Ellos entendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo. En otras parábolas el pueblo como que se confundía, se perdía un poquito, pero en este en específico ellos entendieron desde la primera lo que Jesús estaba. Se le abrió los ojos porque cuando Jesús hacía parábola, los ojos del que estaba oyendo estaban vedados, ¿no? Okay. Para que no entendieran. Sí. Entonces en esta pues sí entendieron. Y por eso era que en las otras parábolas Jesús explicaba lo que significaba. En esta él no tuvo que dar mucha explicación, de hecho, porque ellos entendieron. Y se dedicaba, aunque estaba hablando del pueblo, los fariseos, los escribas, toda esa gente entendieron que estaba hablando de él. Y eso tiene unas consecuencias. Eso tiene unas consecuencias y cuando entonces dicen, espérate, este hombre tenemos que matarlo. Porque se sintieron confrontados, pero eso, Angélica, es lo mismo que está pasando hoy. Eso pasa mucho, en muchos lugares.
Yo quisiera también que me explicaras este trabalengua del versículo 18 y 19. La piedra angular. Sí, ¿qué es lo que significa, verdad? Pues mira, es bien sencillo. Cuando dice que aquel que cayere sobre la piedra, que es Cristo, la piedra angular que es Jesucristo, todo aquel que cayere sobre él con humildad y arrepentimiento será transformado. Recibirá salvación, ¿sabes? Es como cuando el cristiano, el que no conoce bien a Cristo y lo acepta como Señor y Salvador, que viene humilde, arrepentido, quebrantado, pues Jesús lo limpia, lo recibe. Entonces, amén. Pero cuando dice sobre esta piedra, sobre que la piedra caiga sobre alguien, eso que significa es que esas personas serán destruidos, desmenuzados y recibirán el juicio completo. Un juicio severo, un juicio severo. Sí, y es lo que estaba pasando. O sea, Jesús le está diciendo, hay una diferencia, no es lo mismo tú ir donde la piedra a que la piedra caiga sobre ti, no es lo mismo. Eso es cuando tú las presentas, las personas que rechazan a Cristo, ¿ves? Sí. Cuando nosotros muchas veces predicamos por la palabra, que no la hacemos por muletillos por cumplir, porque así no lo dicen un bosquejo, un sermón, dicen, mira, acepta a Cristo, quiere aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y te dicen que no. Pues ahí, a esas personas a lo que se refiere. Cuando venga esa piedra que es Cristo sobre ellos, por no aceptar a Jesús, por no aceptarlo a Él, vendrá la ira de Dios. Eso es bien sencillo. Juicio severo. Y a nosotros nos pasó, nos ha sucedido eso, pero yo no puedo hacer nada. Así es. No puedo hacer nada, pero esto es cuando tú lo haces, no como un formato que te dice que tienes que hacerlo. No, eso no es así. El predicador, yo que hacer este paréntesis, el que predica sabe cuando el ambiente está preparado, propicio, preparado por el Espíritu Santo para que esa persona venga a Cristo. El predicador lo sabe. Digo, yo no sé, yo lo sé, yo lo he sentido. Y he visto la respuesta, hasta el día de hoy he visto la respuesta a ese sentimiento. Porque es que el Espíritu Santo te hace sentir. Él es espíritu. Y tú sabes, el predicador sabe cuando el ambiente está propicio para ese acontecimiento. Hay momentos que no. Que no está, punto. Eso es así. Sí, eso pasa, también pasa uno como el otro, ¿sabes? Sí, eso es así. Entonces, pues, está claro lo de la piedra angular. Correcto, sí. Que también nos dio. Sí, nos dio trabajito estudiar. Entonces, después de eso, ¿qué ocasiona esto? Cuando Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes, a los sacerdotes, a los principales sacerdotes, a los escribas, a los sacerdotes, ustedes, cuando yo caiga sobre ustedes van a tener el juicio de Dios. En otras palabras, no hay salvación para ustedes. Y a mí me viene a la mente este testimonio, ¿verdad? Lo voy a contar que lo siento en el espíritu. No me gusta hablar mucho, que mucha gente no entiende estas cosas. Aún en la iglesia, en el pueblo de Dios no entiende estas cosas. Esto lo voy a decir delante de la presencia del Señor porque siento en el Espíritu Santo decirlo. Amén. En una ocasión, yo salí de mi trabajo y cuando subo a la autopista en Arecibo, el barrio Dominguito en Arecibo, que subo a la PR22, escucho la voz de Dios que me dice, ahora tú vas a saber lo que es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo cosas, me había alejado de Dios y había caído en una conducta no apropiada para Dios. No agradable a los ojos de Dios. Exacto. Estabas en pecado. Y como yo había sido sellado y había sido escogido, que es diferente, muchos son llamados y pocos los escogidos, son dos cosas diferentes. El llamado tiene la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, pues tiene cierta libertad para hacer ciertas cosas. Cuando tú eres escogido no es lo mismo. La mano no es igual. Es diferente, es más pesada. Más pesadita. Sí. Cuando él me dijo eso, mi cuerpo se estremeció. A mí no se me olvida eso, Angélica. Nunca se me olvida eso, porque eso me retumbó hasta lo más profundo del corazón. Y yo supe aguantar el juicio con la boca cerrada. Yo sabía lo que estaba pasando. Y me costó lágrimas, oración. Fueron años. Esa desesperación que el ser humano siente, eso es desesperante. Pero el Señor en su misericordia, cuando escuchó mi clamor, le dije, Señor, ¿hasta cuándo? No aguanto más. No aguanto más. Mátame, quítame. Ya no aguanto más. Si no me vas a perdonar, mándame para el infierno ya, pero no aguanto más este tormento. Y ahí fue cuando yo sentí la presencia y el perdón de Dios. Pero supe caer en las manos del Dios vivo. Y yo le dije como digo, y eso es real. Eso es real, que hay gente que se lo toma a vacilón. Sí, porque no hay juicio, porque es la gracia, ¿no? O como si fuera una frase, una expresión vana. Sí, porque lo toman muy liviano. Y eso es real, y eso pasa, eso existe. Sí, eso existe, eso es muy cierto. Mira, pero es que hoy día, pues son los predicadores modernos. Es que son vivencias, Angélica. El Evangelio son vivencias que tú tienes que tener con el Espíritu Santo. Y cuando el Señor, yo sentí ese perdón de Dios, yo comencé a ver a Dios diferente. Y comencé desde ese momento a ver el Evangelio diferente. Un Evangelio que realmente es el Evangelio que está en la palabra. Que es un Evangelio de poder, un Evangelio de misericordia, un Evangelio de amor. Pero un Evangelio que por el amor tú puedes hacer lo que te dé la gana. Porque no es así. Quien murió en la cruz del Calvario
no fue cualquier persona, y quien dio su vida en la cruz del Calvario por mí, por todos nosotros, no es cualquier persona. O sea, yo no puedo desechar y tirar por suelo, tener el enfoque y sacrificio de Jesús, que es lo que muchos hacen por falta de conocimiento. Pero yo te repito, no es lo mismo ser llamado que ser escogido. No es igual, no es igual. La mano es diferente. Y cuando tú eres escogido, aunque tú quieras irte para donde te quieras ir, como hizo Jonás, la mano de Dios te va a alcanzar. Y tú vas a hacer lo que Dios te dijo que tú hicieras. Punto. No hay break. Y eso estamos hablando del 2026. Tú sabes muy bien lo que yo te dije a ti. Yo no quiero. Y tú sabes. Y espero como testimonio para cerrar. Pues después seguimos con esto. Porque siento como que se desvió el tema, pero es que siento la presencia del Espíritu Santo decir esto. Mira. Yo veía cuando yo te conocí, tú sabes que no estaba, aunque yo iba a la iglesia, siempre seguía asistiendo me congregaba, pero no tomaba parte, no predicaba, no hacía nada. Sencillamente estaba ocupando un banco, un espacio en un banco. ¿Qué pasa? Yo seguía ahí porque a mí me gusta. O sea, a mí me gusta escuchar palabra de Dios. Yo nací para adorar a Dios, yo nací para estar cerca de Dios. Y eso, yo cuando yo era pequeño, que me crié en la iglesia católica, la iglesia tradicional, yo a los 12 años, ¿verdad? Después que hice todas esas cosas que hacen los católicos, que hice la primera comunión, que hice el catecismo y todas esas cosas, yo pues fui monaguillo, porque yo sentía, ¿verdad? El ayudante del sacerdote, sí. yo sentía esa necesidad de acercarme a Dios. Y cuando yo muchachito, mi hermano Wilson y yo hablábamos mucho de la palabra, okay. ¿Verdad? Lo que conocíamos. Pues yo sentía esa necesidad de Dios en mi vida. Y yo estaba buscando según mi conocimiento, según lo que yo entendía, lo que me enseñaban que era correcto. ¿Ves? Y hasta yo duré de monaguillo hasta que una Semana Santa, hasta el Viernes Santo. Ahí me quité. Cuando el sacerdote se puso a cargar una cruz por toda la plaza con aquel sol, con cráneo. Ahí se quitó el monaguillo. Ya, hasta ahí acabé. Y no vuelvo, que me quité la cosita aquella, la tiré allí y me fui para mi casa. No volví. Eso es cierto. Y hasta que conocí a Cristo. Amén. Conocí a Cristo. Cuando llegué a la iglesia por primera vez, a una iglesia evangélica, por primera vez la tenía que ir a una iglesia evangélica, ya grande, adulto. Dios me habló, Jesús me habló. Jesús me habló, hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Bien, pero entonces por eso cuando Él me selló, cuando Él me llamó, cuando Él me escogió, dice, tú vas a hacer lo que yo te diga. Amén. Canal de bendición vas a hacer. Y he visto la mano de Dios angélica en muchas cosas, en sanidad, amén. En liberaciones, en palabras proféticas, en muchas cosas. La gloria es de Dios. Amén. Porque no soy yo, es Él. Amén. Lo que te quiero decir es, Angie, que el mismo Dios, el mismo Jesús que estamos hablando, que volcó las mesas, el mismo Jesús que se tripió a los sumos sacerdotes y toda esa gente, cuando dijo, no, si tú no me contestas, no te voy a contestar tampoco, no me da la gana de contestarte. Sin embargo, en Juan 2, vemos que Jesús le dijo, ustedes van a ir a este templo y 3 días lo va a levantar. La primera le contestó, a la segunda no te voy a contestar. Es el mismo Jesús de hoy 2026. Y nos está diciendo, lo que yo digo que es santo, es santo. Amén. No me importa lo que tú pienses, yo no me muevo por lo que tú crees. Yo me muevo por la palabra que fue escrita, lo que fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que la palabra dice o vamos a seguir caminando como nosotros creemos que debemos caminar? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Yo caí en manos de Dios vivo y no se lo deseo a nadie. Yo conocí personas que cayeron y se suicidaron. Wow. Testimonios, o sea, es cierto. Sí. Fue tanta el tormento que se suicidaron, se quitaron la vida, no aguantaron. Y yo estuve al punto, sí. Yo te soy honesto, estuve al punto. Y yo soy el Señor, si tú no me quitas esto, me quito la vida. No, de verdad, te soy honesto, porque es desesperante. Pero ahí vino la gracia, ahí vino el perdón del Espíritu Santo. Pero tuve que pagar el precio. O sea, el Eduardo que tú ves aquí ha pagado un precio bien difícil espiritual. O sea, bien difícil. Pero yo he creído en Cristo, así que yo pues lo quiero dejar aquí porque ya pues quería terminar con este testimonio más. Entonces pues trataremos en los próximos días de dar otra parte más. Entonces entrar de lleno, ¿verdad? A lo que es la cena del Señor, cuando lava los pies, ¿verdad? Cuando es entregado, y seguimos por ahí hasta terminar esta serie de predicaciones. Está bien. Pues por ahí viene entonces la cuarta parte. Si Dios lo permite, no viene antes. Amén.